Mamá gritó, eres ingrata, vete. Y me fui. Meses después, supe que se quedaron mi dinero y Luis robó mi trabajo. Cuando me suplicaron, dije, no. Mi silencio cambió todo, pero, ¿fui demasiado dura? Nos alegra muchísimo tenerte aquí con nosotros hoy. Antes de comenzar, queremos saber de ti, escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad. Muy bien, vamos directo a la historia. Estoy sentada en el sillón de mi departamento en Guadalajara, un lugar pequeño pero mío, con el celular vibrando como si tuviera vida propia. Son las 7 de la noche, y la pantalla se ilumina una y otra vez, mamá, papá, Luis. Sus nombres parpadean como fantasmas que se niegan a irse. Han pasado 8 meses desde que salí de la casa familiar, cuando mamá, con los ojos encendidos de rabia, me llamó ingrata y me dijo que no volviera jamás. Ahora, sus llamadas son un eco de ese día, una mezcla de súplica y reproche que me hace apretar los dientes. No contesto. Dejo que el teléfono baile sobre la mesa de madera, cada zumbido una prueba de que ya no me tienen atrapada. Me cruzo de brazos, miro la pared donde colgué un cuadro de la Virgen de Guadalupe, y siento algo extraño, satisfacción, sí, pero también un nudo en el pecho, como si la libertad pesara tanto como la culpa. ¿Cómo llegué aquí? Soy Mariana López, 48 años, contadora, la hija que siempre dio todo, dinero, tiempo, paciencia, mientras mi familia me exprimía sin dar las gracias. Mamá Carmen con sus suspiros, papá José con sus silencios, y Luis, mi hermano menor, viviendo como si el mundo le debiera algo. 8 meses atrás, pensé que al irme cortaría ese lazo para siempre. Pero aquí están, desesperados, queriendo jalarme de vuelta. El celular no para, y yo no me muevo. Es casi cómico, como si creyeran que con insistencia volveré a ser su salvavidas. No lo haré. Esta es mi historia, una de sacrificios que nunca reconocieron y traiciones que aún duelen. Si sigues leyendo, te contaré cómo una mujer como yo, que lo dio todo por su familia, decidió ponerse primero. Quédate, porque esto apenas empieza, y el camino ha sido más duro de lo que imaginan. Cuando era niña, en nuestra casa de Tlaquepaque, la vida parecía sencilla. Recuerdo las tardes ayudando a mamá a hacer tortillas, el olor a comal llenando la cocina, mientras papá llegaba del taller con las manos llenas de grasa. Yo, Mariana, era la mayor, la que nunca daba problemas. A los 16, mientras mis amigas salían al cine, yo trabajaba en una papelería cerca del mercado, contando monedas con cuidado para no equivocarme. Cada peso que ganaba lo guardaba, soñando con estudiar contaduría. Lo logré, con becas y noches de desvelo, hasta graduarme y entrar a una empresa de textiles en Guadalajara. Esos días, cuando firmé mi primer contrato, sentí que todo valía la pena. Pero en casa, las cosas eran distintas para Luis, mi hermano menor. 6 años más chico, siempre fue el consentido. A los 20, dejó la universidad porque no era lo suyo. Mamá lo defendía, diciendo que necesitaba tiempo para encontrarse. Papá asentía, como si fuera normal. Yo los veía y callaba, aunque algo dentro de mí se apretaba. Luis pasaba de un trabajo a otro, una ferretería, un call center, y siempre terminaba regresando a casa, sin un plan, sin un peso. Es joven, decían, mientras yo llegaba de la oficina, agotada, con el peso de ser la responsable. Nunca pedí nada. Pagué mis estudios, mi ropa, hasta el viejo bocho que manejaba. Pero a Luis le daban todo, un celular nuevo, dinero para sus salidas. Una vez, en la comida del domingo, mamá presumió que Luis estaba explorando sus talentos. Yo, que acababa de ganar un ascenso, solo recibí un «qué bueno, hija», apagado. Me tragué el nudo en la garganta, como siempre. En México, uno aprende que la familia es primero, aunque a veces te deje en segundo plano. Con los años, esa diferencia creció. Luis, ya en sus 30, seguía en casa, sin rumbo, mientras yo construía mi vida con esfuerzo. Mamá y papá nunca lo cuestionaron, pero a mí me miraban como si siempre debiera dar más. No era amor con abrazos cálidos, era un amor con expectativas, con silencios que pesaban. Me decía a mí misma que estaba bien, que ser fuerte era mi papel. Pero en el fondo, cada «está bien, Luis, tú puedes», que le decían a él era un recordatorio de lo poco que me veían a mí. Guardaba esas heridas en silencio, pensando que algún día cambiaría. No cambió. Y aunque entonces no lo sabía,
Cada día que callaba me acercaba más al momento en que ya no podría seguir cargando con todo. A mis 30 años, pensé que ya tenía la vida resuelta. Mi trabajo como contadora en la empresa de textiles iba bien, ganaba lo suficiente para vivir cómoda, ahorrar un poco y hasta darme gustos, como un café en el centro los sábados. Pero en casa de mis papás, en Zapopan, las cosas nunca eran estables. Todo empezó con una llamada de mamá un viernes por la noche. Mariana, nos cortaron la luz, ¿nos puedes ayudar con un depósito? Su voz temblaba, y yo, sin pensarlo, saqué la tarjeta y pagué. No era gran cosa, me dije, la familia se ayuda. Pronto, esas ayuditas se volvieron rutina. Se nos acabó la despensa, decía papá, y yo llegaba con bolsas de tortillas, frijoles, arroz, lo básico para que no faltara. Luego fue el gas, el agua, hasta un curso de diseño que Luis juró que lo sacaría adelante, pero abandonó en 2 meses. Yo apretaba los dientes y seguía, porque así me criaron, la familia no se deja sola. Pero cada vez que veía a Luis en el sillón, con el control de la tele en la mano mientras yo llegaba cargada del mandado, algo se me revolvía por dentro. Lo peor vino cuando mencionaron la hipoteca. Es solo por unos meses, hija, dijo papá una tarde, mientras pelábamos nopalitos en la cocina. La casa, esa donde crecí con olor a mole los domingos, estaba en riesgo. ¿Cómo decir que no? Empecé a mandar dinero cada mes, primero una parte, luego casi todo el pago. Mi cuenta de ahorros, que soñaba usar para un viaje a la playa, se quedó en ceros. Mis fines de semana ya no eran míos, los pasaba revisando números, asegurándome de que todo cuadrara para ellos. Mamá tenía una forma de pedírmelo, con suspiros largos, como si el mundo se le viniera encima. Ay, Mariana, ¿qué haríamos sin ti?, decía, pero nunca era un gracias de corazón. Papá solo asentía, y Luis, bueno, él ni se molestaba en fingir. Una vez, mientras yo pagaba la colegiatura de otro de sus cursos fallidos, lo vi salir con unos tenis nuevos, relucientes. Un regalo de un amigo, dijo, y yo tragué saliva, sabiendo que no era cierto. Me repetía que era fuerte, que podía con eso. Pero las noches eran largas. Me despertaba pensando en los recibos, en mi sueldo que se iba antes de tocarlo. Había días en que llegaba a casa, me sentaba en la cama y miraba mis manos vacías, preguntándome por qué nunca era suficiente. En México, uno crece oyendo que la familia es sagrada, pero nadie te dice qué hacer cuando esa familia te pide todo y no te ve. Me sentía como un comal viejo, usado hasta gastarse, pero seguía echándole leña al fuego. No era solo el dinero. Era el cansancio de ser la que siempre resolvía, la que cargaba con las cuentas mientras Luis vivía como si nada. Mamá y papá actuaban como si fuera natural, como si yo estuviera obligada. Y yo, tonta, lo permitía, porque creía que así se demostraba el amor. Pero cada peso que mandaba, cada está bien, que decía, me alejaba un poco más de mí misma. No sabía entonces que ese peso, el de sus deudas y sus silencios, me llevaría a un punto donde no podría seguir cargando. A mis 45 años, ya no era solo el dinero lo que me pesaba. Era la sensación de ser invisible en mi propia familia, como si mis esfuerzos fueran aire que nadie notaba. Seguía mandando dinero para la hipoteca, comprando despensa, pagando recibos, mientras Luis seguía sin mover un dedo. Pero algo nuevo empezó a doler más que las cuentas. Fue en diciembre, durante la posada por el Día de la Virgen de Guadalupe, cuando todo cambió. Había llegado a casa de mis papás con un pastel de 3 leches, mi aportación para la fiesta familiar. La casa estaba llena de tíos, primos, el olor a ponche y tamales flotando en el aire. Me sentía bien, como si por un momento pudiéramos ser una familia normal. Entonces, mi tía Rosa me tomó del brazo en la cocina, su voz baja, como si compartiera un secreto. Mariana, ¿es cierto que no quieres ayudar a tus papás? Carmen dice que te niegas a apoyar, que eres egoísta. Sentí un frío en el estómago, como si me hubieran echado agua helada. ¿Mamá hablando mal de mí? Le pregunté a tía Rosa qué más había dicho. Que los dejas solos, que no te importa si pierden la casa. Cada palabra era un golpe. Yo, que pagaba casi todo, egoísta. Esa noche, mientras los demás cantaban villancicos, busqué a mamá en el patio. Estaba repartiendo buñuelos, sonriendo como si nada. La enfrenté, manteniendo la voz baja para no armar un escándalo.
¿Por qué le dijiste a la familia que no los ayudo? Se hizo la sorprendida, con esos ojos de víctima que también manejaba. Ay, hija, nunca dije eso, son malentendidos. Pero su tono titubeante la delató. No me tragué sus excusas. Sabía que había hablado con tíos y primos, pintándome como la hija desagradecida que dejaba a sus papás en la ruina. Me fui de la posada temprano, con el pastel a medio comer en mi mente. En el coche, manejando por las calles decoradas con luces navideñas, sentí un dolor nuevo, más hondo que el cansancio de siempre. No era solo que me pidieran dinero, era que mancharan mi nombre, mi lugar en la familia, como si todo lo que hacía no valiera nada. En México, el «qué dirán» pesa mucho, y mamá lo sabía. Usó eso contra mí, y dolió como pocas cosas. Aún así, seguía ayudando. ¿Qué más podía hacer? Cada mes, transfería dinero, llegaba con bolsas de mandado, aunque ahora lo hacía con un nudo en la garganta. Cada vez que veía a mamá, esperaba una disculpa, pero nunca llegó. En cambio, seguía con sus suspiros. Ay, Mariana, qué difícil está todo. Papá, como siempre, callaba, y Luis ni se enteraba, perdido en su mundo de fiestas y pretextos. Una tarde, mientras ordenaba recibos en mi escritorio, encontré una foto vieja de la familia en la playa, todos riendo. La guardé rápido, porque mirarla me hacía preguntarme dónde se había perdido ese cariño. Lo que mamá hizo no fue solo hablar de más. Fue romper algo entre nosotras, una confianza que ya estaba frágil. Me dije que no importaba, que podía seguir siendo la fuerte, pero cada chisme que escuchaba, de una prima, de un vecino, era una herida más. Me sentía traicionada, no solo por mamá, sino por todos los que creían sus palabras sin preguntarme. Y aún así, seguí cargando con sus deudas, porque parar habría sido admitir que ya no podía más. Pero dentro de mí, algo empezaba a romperse, y no sabía cuánto tiempo más podría sostenerlo todo. 8 meses atrás, un domingo por la tarde, llegué a casa de mis papás en Zapopan con 2 bolsas de despensa, tortillas, aguacates, 1 kilo de carne para tacos. Había sido una semana brutal en la oficina, con números que no cuadraban y un jefe exigiendo más. Estaba agotada, pero ahí estaba, como siempre, asegurándome de que no les faltara nada. Al entrar, no había risas ni el olor a café de olla que solía recibirme. Mamá estaba en la sala, brazos cruzados, con una mirada que cortaba. Papá, en la cocina, removía algo en la estufa sin mirarme. Luis, tirado en el sillón, apenas levantó la vista de su celular. No me dejaron ni guardar la despensa. Mamá empezó, su voz afilada: Mariana, tenemos que hablar. No estás haciendo lo suficiente. Sentí que el aire se me iba. ¿No suficiente? Pago casi todo, mamá, dije, tratando de mantener la calma. Papá se acercó, serio. Tú ganas bien, hija. No es justo que nosotros batallemos mientras tú vives sola, gastando en lo que quieres. Me quedé helada. ¿Gastando? Mi departamento era un cuartito rentado, sin lujos. Luis, sin soltar el celular, añadió: no seas egoísta, hermanita. Todos estamos en esto juntos. Algo en mí se rompió. Después de años de pagar sus cuentas, de escuchar chismes sobre mí, de ver a Luis vivir sin preocupación, no pude más. Juntos, dije, mi voz temblando. Yo pago la hipoteca, la luz, la comida, ¿y tú, Luis, qué has hecho? Mamá se puso de pie, furiosa. No le hagas a tu hermano. Él está intentando, no como tú, que solo piensas en ti. Solté una risa amarga, incrédula. ¿Intentando? Lleva años sin hacer nada mientras yo me parto el alma. Papá alzó la voz: si fueras buena hija, tomarías la hipoteca completa. Es lo menos que puedes hacer. Miré a los 3, sus rostros llenos de reproche, y sentí un cansancio que no era solo del cuerpo. Era de toda una vida cargando sus expectativas. Mamá remató: si no quieres ayudar, vete y no vuelvas. Hubo un silencio pesado, como si el tiempo se detuviera. Luego, asentí, tranquila, aunque por dentro temblaba. Está bien, dije. Tomé mi bolsa, dejé la despensa en la mesa y salí. Caminé a mi coche bajo el sol de la tarde, el aire fresco contra mi cara. No grité, no lloré. Solo sentí mis hombros relajarse,
como si hubiera soltado una mochila que llevé demasiado tiempo. Esa noche, empecé a buscar un nuevo departamento, uno donde pudiera empezar de cero. Por primera vez en años, sentí que respiraba sin que algo me apretara el pecho. Había dicho basta, y aunque dolía, también era como volver a encontrarme. No sabía entonces que ese paso apenas era el comienzo de algo mucho más grande. 8 meses después de irme, mi vida había encontrado un ritmo nuevo. Mi departamento en Guadalajara, con sus paredes blancas y una maceta de cactus en la ventana, era mi refugio. Trabajaba, tomaba café con amigas, hasta empecé a ir a clases de baile los jueves. Pero la paz se rompió un día al mediodía, cuando un mensaje de papá llegó: Mariana, ¿por qué no pagaste la hipoteca este mes? Lo leí mientras comía una torta en la cocina, y algo me hizo fruncir el ceño. No era solo la pregunta, era el tono, como si yo siguiera siendo su cajero automático. Por primera vez, en lugar de enojarme, sentí curiosidad. Llamé al banco esa misma tarde, con el corazón latiendo rápido. Puse mi voz más profesional: buenas tardes, quiero revisar el estado de la hipoteca de mis papás. Después de unos minutos que parecieron eternos, la empleada regresó: señora, la cuenta lleva 10 meses sin pagos completos. Está en mora seria. 10 meses. Sentí un calor subir por mi cuello. Yo había enviado dinero hasta el día que me fui, cada mes, sin falta. ¿Dónde estaba ese dinero? Colgué, mirando el cactus como si tuviera respuestas. No era error del banco, era algo mucho peor. Decidí empezar por Luis. Lo llamé mientras el sol se ponía, tiñendo la sala de naranja. Contestó al segundo timbrazo, nervioso: ¿qué pasa, Mariana? Fui directa: el banco dice que no pagaron la hipoteca en 10 meses. Yo mandé dinero hasta hace 8, ¿qué pasó con eso? Silencio. Luego, un balbuceo: no sé, pregúntale a mamá. Su voz temblaba, y supe que mentía. No me vengas con eso, Luis. ¿Vives ahí, no notaste nada? Colgó, dejándome con el eco de su cobardía. Entonces llegó otro golpe, uno que no esperaba. En la oficina, una compañera me contó que Luis había presentado un proyecto a un cliente importante, uno que yo diseñé para optimizar costos en la empresa. Lo reconocí porque incluía mis notas, mis cálculos. Luis usó mis contactos para colarse, se llevó el crédito y un bono jugoso. Me quedé parada en el pasillo, con el café frío en la mano, sintiendo que el suelo se movía. No era solo el dinero de la hipoteca, Luis había tomado mi trabajo, mi esfuerzo, y lo hizo suyo sin pestañear. Esa noche, mamá llamó. No dejé que hablara mucho. ¿Por qué no pagaron la hipoteca con lo que mandé?, pregunté, calma pero firme. Ella tartamudeó: ay, hija, no es tan simple, tuvimos gastos. ¿Gastos? ¿Cómo los tenis nuevos de Luis, sus salidas? Papá se metió en la llamada, suplicando: Mariana, ayúdanos, por favor. Pero yo ya no era la misma. No, dije, con una claridad que me sorprendió. Ustedes se quedaron con mi dinero y dejaron que la deuda creciera. ¿Y Luis, robándome mi proyecto? No más. Colgué, y el silencio en mi departamento fue diferente, más pesado, pero también más libre. Me senté en el sillón, con el celular apagado, y miré la calle por la ventana. Los niños jugaban fútbol afuera, riendo. Yo no reía, pero sentía algo nuevo, una fuerza que crecía donde antes solo había cansancio. La verdad me había lastimado, pero también me había soltado. Por primera vez, supe que no volvería a cargar con sus mentiras. Los días siguientes al descubrir la verdad fueron un torbellino. Mi celular no dejaba de sonar, como un zumbido que se metía hasta en mis sueños. Mamá, papá, Luis, todos insistiendo, cada mensaje una mezcla de súplica y reproche. Una mañana, mientras calentaba agua para el café, vi un texto de mamá: Mariana, el banco nos dio una semana. Vamos a perder la casa. Lo leí con la taza en la mano, el vapor subiendo lento, y sentí un pinchazo en el pecho. No era culpa, no exactamente, sino el eco de años queriendo protegerlos. Pero ya no era esa Mariana. Mamá llamó esa tarde. Contesté, aunque no sé por qué. Su voz estaba rota: hija, por favor, no tenemos a dónde ir. El banco no espera más. Hablaba entre sollozos,
Y por un momento recordé cuando me enseñaba a hacer mole, sus manos pacientes. Pero luego dijo, siempre rezábamos el rosario juntas, ¿te acuerdas? ¿Cómo nos haces esto? Sentí un nudo en la garganta, no por tristeza, sino por enojo. Usar esos recuerdos, nuestra fe, para manipularme era demasiado. Mamá, dije, calma, ustedes se quedaron con mi dinero. No soy yo quien los puso en esto. Colgué antes de que respondiera. Papá intentó después, mientras yo doblaba ropa en mi cuarto. Su tono era suave, como cuando me contaba historias de niño. Mariana, te juro que te pagaremos todo. Solo ayúdanos esta vez. Lo escuché, mirando una blusa que mamá me regaló hace años, ya gastada. Papá, llevé años ayudando, ¿y qué hicieron? Mintieron. Se quedó callado, y por primera vez no insistió. Pero antes de colgar, murmuró, eres nuestra hija, no queremos perderte. Sus palabras dolieron, pero no me movieron. Luis fue el peor. Me mandó un mensaje una noche, mientras veía la tele con un plato de enchiladas. Mamá está enferma por el estrés, Mariana, ¿contenta? Arruinaste todo. Lo leí y solté una risa seca. ¿Enferma? Siempre tenían una carta bajo la manga. Le respondí, si está enferma, llévala al doctor, Luis. Haz algo por una vez. No contestó. Me quedé viendo la pantalla, el sonido del programa llenando el silencio, y pensé en todas las veces que corrí a solucionar sus problemas. Ya no. Les dije a los tres, en llamadas separadas, lo mismo, vendan la casa. Arréglense. Mamá gritó que era nuestro hogar, papá pidió razonar, Luis me llamó cruel. Pero cada no que decía era más firme, como si al fin encontrara mi voz. Una tarde, caminando por el mercado, compré flores para mi mesa. Mientras las ponía en un jarrón, pensé en lo que perdí, no solo dinero, sino años de creer que mi amor se medía en lo que daba. Sus súplicas seguían, pero ya no me atrapaban. Estaba parada en mi verdad, aunque el suelo temblara un poco. Por primera vez, sentí que el siguiente paso, fuera cual fuera, sería mío. Estoy en mi sillón, con el celular apagado por primera vez en días. El silencio de mi departamento en Guadalajara es un abrazo suave, como el que me daba mi abuelita cuando era niña. Afuera, la ciudad sigue su ritmo, un vecino barre su banqueta, un perro ladra a lo lejos. Pero aquí dentro, todo es quietud. Han pasado semanas desde que dije no a mamá, a papá, a Luis. Sus llamadas han disminuido, como si al fin entendieran que no cederé. Me miro las manos, marcadas por años de trabajo, y pienso en lo que costó llegar aquí. Todo lo que di, dinero, tiempo, pedazos de mí, se lo llevaron sin mirar atrás. El dinero que mandé para la hipoteca, que nunca pagaron, las palabras de mamá, pintándome como egoísta ante la familia, el proyecto que Luis robó, mi esfuerzo hecho suyo. Cada traición fue un clavo, pero también un empujón para soltarlos. Ayer, mientras regaba mi cactus en la ventana, pensé en la casa de Zapopan. Si la pierden, ¿sentiré culpa? Tal vez. Pero no es mía esa carga. No más. En México, nos enseñan que la familia es todo, que sin ella no somos nada. Pero aprendí algo duro y claro, el amor no debe ser una cadena. Poner límites no es traicionar, es respetarme. Durante años, creí que mi valor estaba en lo que daba, en ser la hija que nunca falla. Ahora sé que valgo por ser yo, Mariana, la que ríe con amigas, baila en clases los jueves, pone flores en su mesa porque sí. Decir no fue mi manera de cuidarme, aunque dolió como arrancarme un pedazo. A veces, en la noche, me pregunto si fui demasiado dura. Si la casa se va, si mamá llora, si Luis sigue perdido, ¿me arrepentiré? No lo sé. Pero hoy, mientras doblo una cobija que olía a hogar, siento paz. No es perfecta, no es fácil, pero es mía. Quiero saber qué piensas tú, que lees esto. ¿Hice bien en dejarlos enfrentar su desastre? ¿O debí buscar un punto medio, un puente que no quemara? Dímelo, porque aunque esta historia es mía, tus palabras podrían mostrarme algo nuevo. Esta mañana, caminé al mercado. Compré un manojo de cilantro, un poco de queso fresco. La señora del puesto me sonrió, y yo le devolví la sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo,
no cargaba el peso de nadie más. Soy libre, aunque la libertad tenga sombras. Y en ese instante, supe que, pase lo que pase, he encontrado un camino que es mío. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final, realmente lo aprecio. A veces, las personas que más amamos son quienes dejan las cicatrices más profundas. Si llevas un dolor que tu familia nunca vio, siéntete con la libertad de compartirlo abajo. Tu voz podría hacer que alguien se sienta un poco menos solo hoy.